doña Yanine Cruz, sin lugar a dudas, hay una satisfacción inmensa por parte del magisterio ecuatoriano de que por fin va a haber un mejor reconocimiento económico. Pero en cambio hay una duda que debe de aclararla principalmente personajes como ustedes, de que ¿qué pasó realmente con esta reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural? ¿Desaparece la prueba ser bachiller o ya accederán los jóvenes de manera directa después de haber dado un examen para graduarse? ¿Cuál es la verdadera modificación? Bienvenida a Radio Morena. Muy buenos días. Primero quiero agradecer a todos ustedes por permitirme dialogar con toda la audiencia, porque ellos son realmente quienes mantienen esta expectativa de saber qué es lo que está pasando en la Asamblea. A ver, yo lo primero que quiero referir es que es un proyecto realmente histórico para el magisterio, como bien lo señalaban, pero también hay algo importante que no podemos dejar de destacar. Esta reforma acoge la sentencia y la recomendación de la CIDH en el caso de la niña Paola Guzmán, que fue víctima lamentablemente de abuso sexual por parte del rector de una entidad educativa. Esto es lo especial, el poder decirle al país que hay mecanismos para prevenir y precautelar la integridad y los derechos de nuestros niños y niñas y adolescentes. Como ustedes lo decían, es una gran expectativa por parte del magisterio mejorar o dignificar la labor del maestro, una jubilación con 30 años de servicio sin límite de edad, que me parece que es lo adecuado. Quiero responder a su pregunta antes de comentarle algunos de los logros alcanzados en esta importante reforma. En la disposición 17ª, lo que nosotros aprobamos claramente es que los procesos de evaluación de los estudiantes del bachillerato en ningún caso podrán ser considerados como mecanismos de admisión al sistema de educación superior. Esta ley que acabamos de aprobar rige para los bachilleres. Las universidades son regidas por la Ley Orgánica de Educación Superior. ¿Qué pasa con el examen Quiero ser bachiller? En palabras, la ministra lo dijo en el mes de abril, que no va más el Quiero ser bachiller, porque se iba a considerar la nota de grado de nuestros niños y niñas para el cálculo de la nota final. Pero lo que se hizo en esta reforma es traducir eso para poner un candado y que no sea utilizada la evaluación del INEVAL como un requisito para lo posterior. Así que son dos temas totalmente distintos y hoy la competencia del acceso al sistema educativo superior está bajo las universidades y el CENESID. Esto es lo que creo que hay que aclararle a la ciudadanía. Claro, o sea, para tener clara la película, la nota viene del grado, en otras palabras, después de hacer la tesis o rendir una prueba dentro del colegio, pero de ahí en la universidad ya depende del cupo que disponga. Exacto. Por ejemplo, el mecanismo de acceso hoy lo tienen las universidades y aquí obviamente la CENESID. Antes teníamos la posibilidad, yo recuerdo, de hacer un nivel básico, donde te preparaban de ciertas materias y luego sí ibas a dar la evaluación. El preuniversitario. Estos son los componentes. Exactamente, el preuniversitario. Así que hoy es la responsabilidad de las universidades, pero esta importante disposición 17ª pone un candado a la intención de que el día de mañana puedan poner como requisito la prueba del INEVAL como un porcentaje adicional para poder calificar al acceso, en este caso, universitario. Asambleísta, buenos días. Roberto Figueroa le saluda. ¿Cómo está usted? Roberto, qué gusto. Quiero compartir con usted, esto no es de mi autoría, a renglón seguido nos llegó algo desde la CENESID y dice lo siguiente, por favor. La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación informa a la ciudadanía que la Ley Orgánica de Educación Superior, LOES, regula el proceso de acceso a la educación superior y establece que para obtener un cupo se debe evaluar la capacidad o las capacidades y competencias de las y los aspirantes y su desempeño académico en la educación media. Por ello, la CENESID aplica el examen de acceso a la educación superior, el EAES, y toma en cuenta la nota de grado. Adicionalmente, reconoce vía medidas de acción afirmativa
un puntaje adicional para personas en situación de vulnerabilidad. El examen de acceso a la educación superior ha sido elaborado por las universidades y escuelas politécnicas del país para garantizar la pertinencia de sus contenidos y la calidad de la evaluación para el primer periodo académico 2021. El EAES es el examen, ¿no? Se aplicará el 24 de marzo. Desde abril, como usted lo señala, el examen nacional de evaluación educativa, ser bachiller, ya no se usa para fines relacionados con la educación superior, dice el mensaje del CENESID, el boletín. Exacto. Lo mismo que estamos hablando. Lo que hace esta disposición es ponerlo ya en la ley. Las buenas intenciones que tuvo el Ministerio de Educación el 3 de abril sobre la evaluación del bachillerato. Pero hay que dejar claro algo. El INEVAL tiene que seguir analizando cómo va el sistema de educación, en dónde se puede reforzar, en dónde se puede capacitar. Son dos temas totalmente relevantes que hay que dejar en claro. Y aquí acaba de decir justamente el CENESID que la nota de grado es considerada para las acciones afirmativas. Así que eso es uno de los temas que nosotros habíamos señalado. Zapatero a tu zapato. Universidades tendrán que permitir el mecanismo de ingreso bajo la tutela, por supuesto, y seguimiento del CENESID. Y en el caso del bachillerato es el INEVAL, y donde ya no se expone a una prueba, quiero ser bachiller. Pero ellos insisten, ellos insisten en la reforma dada a la LOEI, no afecta al proceso de admisión. En la parte última, claro, en la parte última del mensaje dice. Así es, no afecta. Pero es porque el ministerio el 3 de abril del 2020 tomó esa decisión. Claro. Pero tomaron la decisión, no está bajo la ley, por esto es que esta importante disposición 17ª pone el candado para que a futuro no pueda pasar eso. Así que yo creo que esa fue una de las confusiones, porque el examen ya no estaba vigente, ¿no? Más bien, hoy la competencia de la LOES, que es la Ley Orgánica de Educación Superior, sí les especifica a las universidades la responsabilidad de buscar el mecanismo para permitir que nuestros jóvenes puedan acceder a una evaluación justa, donde no se pueda afectar este derecho. Acogiendo el principio incluso constitucional, porque ahí está escrito en la Constitución. Claro, doña Yanine Cruz, asambleísta, vicepresidente de la Comisión de Educación. En definitiva, los jóvenes bachilleres serán generales en todo y especialistas en nada. Hay un estudio que fundamentó que ahora ustedes acudan al bachillerato por especialidades. ¿Hubieron resultados malos quizás para este cambio? Dentro de el análisis y sobre todo del sentir sobre qué es lo que pasó con el bachillerato general unificado, definitivamente fue un fracaso. No se logró ahondar en materias que realmente necesitaban los estudiantes. Es por eso, luego de esto, entramos al bachillerato por especialidades, al técnico, al bachillerato de ciencias, al productivo y al tema de artes. Con esto tienes una alternativa para darles mejores posibilidades de decidir a nuestros estudiantes cuál será la especialidad afín a seguir. Pero es importante reconocer que también en esta reforma se incluye un articulado sobre el retorno de la orientación vocacional, para que puedan darles luces a nuestros estudiantes de acuerdo al análisis de sus afinidades, de sus gustos y de sus habilidades en la toma de decisiones para la especialización. Por ejemplo, un bachillerato general no permitía ahondar en materias, por ejemplo, de bachillerato en ciencias a nuestros estudiantes que tenían como un deseo de poder alcanzar a graduarse como médicos. Entonces, esto sí es realmente importante, y bajo la experiencia de lo que significó el bachillerato general unificado, fue un fracaso y las falencias en el sistema, sobre todo de contenidos para nuestros niños, ¿no? Voy a un tema esencial y político, y de acuerdo a lo que dice la Constitución. La mayoría de padres de familias, de jóvenes, de profesores están contentos con este proyecto de ley que ha aprobado la Asamblea Nacional. Proyecto porque tiene que ir a manos del colegislador. Le consulto precisamente a asambleísta Yanina Cruz. Antes de entrar a debate, sé que hay la autonomía legislativa. ¿Conversaron con algún delegado del presidente de la República para que el momento que llegue este proyecto a sus manos
no lo vete, sino que la apruebe, lo puede vetar parcialmente, no puede coincidir con ustedes. 2, ¿desaparece o no el CENESID? Traigo a colación este tema porque hay que analizar el momento de la votación de ustedes. El grupo legislativo de la Revolución Ciudadana, que apoya la candidatura del señor Arauz, votó en contra de las reformas. Y esto significa que de llegar a la presidencia de la República, el candidato de UNES podría retomar este tema con la nueva Asamblea Nacional, mientras el otro candidato, en varias entrevistas que le hemos efectuado, ha señalado que debe desaparecer el CENESID, el señor Guillermo Lasso. ¿Este proyecto de ley que aprobaron ustedes, entiende, lleva alguna consigna política a favor y en contra de tal o cual candidato presidencial? Vea, con toda seguridad le voy a decir que en la Comisión de Educación hubo un respeto gigantesco por el derecho a la educación, entre propios y extraños, entre correístas, morenistas, independientes, Pachacuti, Creo y de las 6. Creo que esta pandemia nos obligó a dar una mirada a lo que estaba pasando en el sistema educativo. Maestros sin poder pagar internet, sin poder acceder a computadoras, sin poder acceder a comprar una prueba rápida porque no había dinero, no les supieron pagar a tiempo a los maestros, nuestros jóvenes con casos de violencia terribles en el seno de la familia, maltrato a nuestros menores, que empezamos a entender que más allá de las discrepancias políticas tenemos un deber con la educación. Y yo creo que el poder estigmatizar en la toma de decisiones, justamente esto hace que fracasen proyectos de ley. Hubo 126 votos. Fueron solamente 6 votos correístas que negaron la posibilidad de reivindicar los derechos con el magisterio y de cuidar o precautelar la seguridad de nuestros niños. En su mayoría se dio paso a esto. ¿Qué pasa con el presidente de la República? Él es colegislador indudablemente, claro. y en esta independencia de poderes, pues fue justamente una sentencia de la Corte Interamericana que le dijo al Estado ecuatoriano: señores, ustedes no han cuidado los derechos de los niños. Yo dudo que el presidente Moreno pueda vetarlo totalmente el proyecto porque es un proyecto bueno, pero también le puedo decir con toda seguridad que se necesitan 91 votos para insistir en aprobar el texto que hace 2 días lo acabamos de aprobar. Así que yo soy en este caso muy optimista. Considero que es indispensable dar paso a este importante proyecto. Como le decía, propios y extraños estamos analizando el poderle dar una mirada de frente a la crisis educativa. Y segundo, usted trajo a colación el tema de la CENESID, que no tiene nada que ver con esta ley orgánica intercultural, pero sí le puedo decir algo, que la CENESID presentó un examen con un estándar que no estaba de acuerdo a la realidad educativa de nuestro país. Un examen que no permitía reflejar la capacidad del joven. ¿Por qué? Porque era un examen que no mostraba la realidad de lo que pasaba con el sistema educativo rural y la distante diferencia que hay con el sector urbano. Así que me parece que es indispensable que las propuestas de los candidatos que lleguen obviamente a hablar de estos temas tan sensibles, es que lo primero que tienen que hacer es prometerle al país en respetar la Constitución, el 6% del Producto Interno Bruto. Con esto mejoraríamos totalmente la situación de los centros educativos. Hoy que la pandemia nos ha demostrado que tenemos que ir de la mano con la tecnología, con asegurar el tema de las vacunas para nuestros docentes, para precautelar su vida. Y adicional a esto, decirle que la mejor inversión que puede hacer un país es apostarle a la educación. Están en deuda entonces los gobernantes porque la Constitución de la República entró en vigencia en octubre del año 2008 y ya el 2012 en el área educativa debió cumplirse, ¿verdad? Cumplir con el 6% del Producto Interno Bruto para la educación. Terminó todo ese largo proceso de administración hasta el 2017 y el actual, asimismo, no han cumplido con el 6% del Producto Interno Bruto para el sistema educativo. Así es, ningún gobierno lo ha cumplido. A duras penas se ha llegado al 3%. Una de las preguntas que me hacen a mí, me dice, pero asambleísta Cruz, ¿y de dónde van a sacar plata para pagarles a los maestros? Lógico, ahora que están en crisis.
Ni a la salud han asignado el presupuesto A ver, total. es que ese es el tema. Este proyecto tuvo 13 años estancado en la Comisión de Educación, que no sacaban a analizarlo porque era reivindicar con el magisterio y que lamentablemente hubo una división en el gremio educativo que le hizo daño entre la red de no sé cuánto y la otra red, que no se daban cuenta que estaban separados entre gremios y la finalidad era constituir un solo camino de lucha para reivindicar, mejorar su salario. No lo hicieron en 13 años y hoy tuvimos la posibilidad de llevar al debate esta importante ley. Nos llegó al despacho, en el caso particular, a mi despacho, el informe del ex viceministro de Educación, donde daba fe de que se le quitó $1.000 millones al sistema educativo. A ver, le quitan 1.000 millones al sistema educativo, pero no había cómo pagarles a los maestros para mejorar las condiciones. Entonces, señores, lo primero que tiene que hacer el gobierno que entre es respetar el 6% y retornar esos 1.000 millones. Es posible. Si usted analiza el Observatorio de Contratación Pública, vaya a ver en qué gastan y no dan la prioridad a lo que es salud y a lo que es educación. Y le digo algo, si algo nos ha permitido saborear este mal momento que estamos atravesando en esa crisis política, es que si estamos tan mal es porque no hemos apostado a un sistema de salud de calidad y tampoco a un sistema de salud. Ustedes como padre de familia, ¿qué es la mejor inversión que han hecho en su vida? Yo creo que apostarle a una educación para sus hijos, para que mañana tengan cómo defenderse en esta sociedad. A eso queremos llegar. Y este es uno de los principales retos que tenemos. Y tenemos que seguir insistiendo en que el gobierno que venga tendrá que asumir con toda responsabilidad un derecho tan fundamental consagrado en la Constitución, que es el de la educación. La Corte Constitucional nos dio la razón a la Comisión de Educación y es por eso que le llamó la atención a aquel entonces ministro de Finanzas el meterle la mano al presupuesto educativo. Inclusive en esta reforma hay sanciones administrativas y penales a quienes intenten reducir un centavo del presupuesto. Muy bien. Bien, estaremos atentos para ver qué pasa en la cancha del